significan los ocupantes del asentamiento Nuevo Comienzo. Hay allí, una vez más, uno puede centralizarlo en este asentamiento, pero el tema de los asentamientos, de las ocupaciones, siempre es un tema que está presente y por ese motivo es que estamos convocando una vez más al doctor Juan Sereta, que es abogado e integra la Clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Siempre, digamos, ante las situaciones límites como las que de este caso, se pone de nuevo el tema y bueno, en algún momento va a haber que encontrar una solución. Ustedes han representado justamente a muchos de estas personas que están en asentamientos de este tipo. Sí, nosotros desde la facultad tenemos como distintos lugares de trabajo. El año pasado se creó un equipo en el que yo no estoy, pero que viene trabajando, que son compañeros que vienen trabajando en convenio con la Intendencia de Montevideo para la regularización de una serie de asentamientos. Y bueno, ese equipo, aparte de la base del trabajo que ya hizo la Intendencia, del censo de personas, del diseño de ciudad de esos asentamientos para transformarlos de alguna manera en ciudad. Pero yo de lo que me estoy ocupando ahora específicamente es de la situación del asentamiento de Nuevo Comienzo, porque en ese lugar lo que ha ocurrido es que no ha habido, hay sí un reclamo del propietario del terreno, que obviamente tiene el legítimo derecho de reclamar, pero no se ha hecho un juicio de desalojo para sacar a esta gente, ni un juicio de reivindicación, que es el que tiene, que son las acciones civiles, digamos, que tienen los propietarios, sino que se ha hecho una denuncia en fiscalía por el delito de usurpación y esto ha llevado a que se formalizaran a una serie de personas del asentamiento que ante la eventualidad de ser sometidas a un proceso penal se les ofrece la posibilidad de abandonar el lugar y bueno, esto está funcionando como una especie de desalojo express, ¿no? Desalojo rápido. Ante esa situación, si se concreta la necesidad de abandonar el lugar, nos enfrentamos a un grave problema porque tenemos un montón de gente con una cantidad de niños muy importantes que quedarían en situación de calle. Es ahí que decidimos hacer un reclamo específico por el derecho a la vivienda ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Bien, ahora vamos a eso. Para entender el mecanismo legal elegido por el propietario, ¿es una vía posible? Es una vía posible porque Uruguay tiene el delito de usurpación incluido, modificado varias veces, ¿no? El delito de usurpación está desde el Código Penal del 89, 1889, después se modificó en 1934, a propósito de las críticas que se hacían por esto mismo. Recuerdo las críticas de Irureta Goyena, prestigioso doctrino, y llegó a que en el 34 se modificara la redacción de este delito en el Código Penal, pero más adelante tuvimos distintas modificaciones, la ley de arrendamientos la modificó y después tuvimos en el 2008 una última ley que estableció una nueva redacción que volvió, digamos, al espíritu de 1889, que establece la configuración del delito por el solo hecho de la ocupación de un terreno ajeno. Y esto es como una contradicción en el sistema jurídico nuestro porque tenemos en el ámbito penal la ocupación de un terreno ajeno significa un delito, esa sola ocupación constituye un delito, y por lo tanto da lugar a que la Fiscalía Penal legítimamente dé cuenta de esto al juez penal y se inicie un proceso penal, pero al mismo tiempo en el Código Civil tenemos previsto que la ocupación pacífica de un terreno ajeno es un hecho permitido y hasta considerado por el Código Civil, incluso con ciertos requisitos permite hasta transformarse en propietario de ese terreno. Entonces nos enfrentamos a esa dicotomía, que si uno mira esta situación por el Código Civil es una situación legítima, si la mira por el derecho penal es una situación ilegítima. ¿Cómo se dirime eso? Y bueno, es un desafío dirimirlo. Yo lo que estoy convencido es que la utilización del sistema penal para la dilucidación de cuestiones civiles nunca es buena, porque no es el sentido del sistema penal resolver cuestionamientos sobre la propiedad de los particulares. En realidad es un tema específico del derecho civil, específicamente de los jueces de desalojo. Nosotros tenemos unos jueces con competencia específica en desalojo, en el ámbito urbano son los jueces de paz, y sería bueno que eso se dirimiera en ese ámbito donde hay posibilidades de esgrimir defensa, donde hay posibilidades, aunque se pierda el juicio de desalojo, de pedir prórroga en casos límites. Todo eso en este diálogo penal no existe, porque es o te sometemos al proceso penal y quedas con un antecedente en el mejor de los casos, o te vas. Y eso genera efectos secundarios que son muy graves, porque recordemos que nosotros jamás hemos cuestionado el derecho del propietario a recuperar su bien. Lo que decimos es, ante esta situación límite, el resultado no puede ser que la gente que no tiene a dónde ir se quede en la calle, que esos niños queden en la calle, que esas mujeres y que esos hombres que viven en el asentamiento hoy queden en situación de calle. Un Estado como Uruguay, a nuestro juicio, con el PBI per cápita que tiene que tener medidas, incluso ha sido objeto de distintas recomendaciones y observaciones por parte de los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas, el Estado uruguayo sobre los desalojos forzosos, de tener medidas que no permitan que esta gente quede en situación de calle. ¿Cómo va a ser el trámite elegido por ustedes y cuánto puede demorar?
Bueno, nosotros presentamos el 13 y 14 de enero, presentamos la solicitud de una medida cautelar ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y ante el Comité de Derechos del Niño, porque también hay derechos de los niños vulnerados en esta situación. Estamos hablando de gente que está viviendo en ranchos de lata que se llueven, Sí, estamos viendo... sin agua potable, sin energía eléctrica regular, etcétera, etcétera, ¿no? Situaciones, la verdad, que en condiciones infrahumanas. Lo que hicimos fue presentar esa medida cautelar, está a consideración del comité. Normalmente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene antecedentes de pronunciamientos hacia los estados sobre justamente estas situaciones. Los más recientes son los de España. Y bueno, por primera vez decidimos plantear esto respecto a Uruguay y estamos a la espera de lo que resuelva el comité. Más o menos, ¿qué expectativa? No, en estos días, porque los trámites estos son muy rápidos, son situaciones urgentes y ha sido catalogado como urgente. Obviamente que normalmente el comité también pide información a los estados para que den su versión de los hechos y bueno, y se dicta una resolución. ¿Y aquí digamos, es el Estado uruguayo o es la Intendencia de Montevideo? Es el Estado uruguayo en la persona de distintos actores. Nosotros identificamos acá distintos actores que están involucrados en esta situación, que son la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Vivienda, la Fiscalía, el Poder Judicial a través de los juzgados penales, todos los que han tenido que ver en esta situación. Y todos ahí son uno, digamos. Todos son uno porque son el mismo Estado. Lo que además en este caso creo que llama un poco la atención es que nos enfrentamos a una situación que es de fácil resolución para el Estado uruguayo. No estamos pidiendo una cosa que sea difícil. Incluso este tema se ha tratado en distintos ámbitos de diálogo. CEFIR motivó una mesa de diálogo, también se trató en el Parlamento y la Intendencia había ofrecido unas tierras que están en el propio Cerro de Montevideo, o sea, muy cerca a este lugar, lo que implica que la gente se mantenga en la zona donde tiene vínculos. Y faltaría como resolver algunas cuestiones en el Ministerio de Vivienda. Lo que sucedió en ese marco de esas negociaciones es que vino el cambio de gobierno, bueno, cambiaron las autoridades y medio que quedó trancado ahí. Pero quiero decir que es un tema que es de relativa fácil solución para el Estado. No estamos hablando de cosas imposibles de resolver, por lo menos para Uruguay, ¿no? A ver, las preguntas del panel. Empezamos por el abogado del grupo. Es un tema, como dice Juan, bastante complejo y de difícil resolución si no hay voluntad política. Exactamente. Esa es la realidad. Creo que lo que está buscando ahora el consultor y los que meten es ganar tiempo para poder tener esa voluntad política. Es así. Porque la discusión después del 354 en la usurpación, que el que se apodere en forma ilícita y demás, o en el Código Civil cuando te habla de la ocupación pública y pacífica, creo que se dan los dos requisitos tanto en el Código Penal como en el Código Civil. Tiene razón el propietario y tiene razón la gente. El propietario tiene razón porque a ver, el artículo 7 de la Constitución avala el derecho de propiedad, el propietario tiene la razón y tiene el derecho de poder hacer la denuncia de usurpación, y está bien eso. También los ocupantes, en este caso, tienen la razón y tienen el derecho de poder esgrimir sus defensas en el lado civil. Porque en definitiva también son ocupantes, precarios, pero son ocupantes, en fin, bueno, habría que... Sí, lo que sucede es que no hay ninguna, por lo menos nosotros no encontramos ninguna acción civil que pueda iniciar el ocupante, ¿no? Claro, porque si no te la inicia el propietario, vos estás en una cuestión de expectativas. Exactamente. Entonces lo que hace el propietario es decir, ¿cuál es lo más rápido? Y lo más rápido hoy es hacer la denuncia penal. Entonces creo que lo que se está buscando acá es, con este tipo de denuncias que ustedes presentaron, ¿verdad? De demandas, que no son demandas que presentaron, es ganar un poco de tiempo para poder lograr retomar esa voluntad política y resolverlo. Y de alguna forma que si tuviéramos la suerte de que el comité dicte una resolución ordenando al Estado tomar alguna medida, si bien no se puede... No es vinculante, pero... No son exigibles, pero hace un poco de fuerza como para resolverlo. Empuja para resolverlo. Uruguay es un país que no va a ignorar una resolución de Naciones Unidas. Me vas a comprar un problema más con todos los... No, por supuesto. Y no hay que olvidar acá el tema fundamental, ¿no? Que son 300 familias. Juan, ¿cuántas son? Sí, nosotros las que firmaron y comparecieron en esta acción son 56 familias, pero el asentamiento en su conjunto sí son alrededor de 300 familias. Claro, el propietario se tiene que quedar tranquilo que el terreno se va a quedar más tarde que más temprano. Eso es una realidad. Y si pero eso ha sido la historia del Uruguay, no va a cambiar. Es un tema de tiempo, nada más, me parece. Es un tema de tiempos y qué efectos colaterales graves puede dejar ese resultado. Claro. ¿Eduardo? No, Juan lo conoce bien. Esto puede sentar un precedente en lo que pueden ser las ocupaciones y todo lo que genera el tema legal y estas dos bibliotecas que a veces aparecen. Bueno, para saber si queda un precedente, tendríamos que saber qué resultado tienen estos trámites ante el Comité de Naciones Unidas, ¿no? Porque si no tenemos una resolución favorable para los ocupantes, no hay ningún precedente más que la movilización, ¿no? Que ha sido la historia de las ocupaciones. Si hubiera una resolución de Naciones Unidas, sí puede generar un precedente. Por lo menos, si uno analiza todas las resoluciones que el comité ha dictado,
todas han sido muy cuidadosas en el sentido de decir a los estados, usted frente a desalojos forzosos tiene que tener medidas de emergencia. Usted lo que tiene que tener es, no es que pueda de alguna manera cuestionar el derecho de propiedad, pero usted tiene que tener algo tiene que tener preparado, porque si usted sabe que van a dejar 200 familias a la calle, usted algún plan, aunque sea de emergencia, tiene que tener. Esas han sido las recomendaciones de Naciones Unidas en general. El caso más común en los últimos años es el de España, ¿no? ¿Y el Estado uruguayo en general ha reaccionado con algún plan de emergencia ante casos similares? No, porque en realidad para el tema vivienda la respuesta, digamos, automática del Estado, siempre puede haber alguna solución excepcional, pero la respuesta automática es decir, bueno, o encajás en los planes de vivienda, que obviamente esta gente no encaja, pues no tiene los ingresos, etcétera, etcétera, o de lo contrario, para evitar la situación de calle, terminás en la solución de los refugios. Y la solución de los refugios, primero, desarma familias, porque no tenemos refugios para familias completas, pero además el refugio no está definido como una vivienda, porque la definición de vivienda requiere un vínculo de estabilidad y seguridad con el lugar y el refugio no lo tiene. Uruguay ahí tiene un debe, evidentemente. Creo que es lo que se ha... Incluso en las observaciones que yo hacía referencia a Naciones Unidas que Uruguay ha tenido desde hace varios años, la última fue en el 2017, todas hacen referencia a esto, ¿no? Hay que tener algún plan. Si uno vislumbra que hay ocupaciones, que hay situaciones problemáticas con la vivienda, tiene que tener algún plan. Marguerite. No, yo estoy escuchando a los profesionales más que nada. Es un tema muy complejo que involucra gente en el fondo, más allá de la batalla legal que se pueda dar de una y otra parte contra el Código Civil y la Constitución. Es un tema muy delicado. Yo creo que lo único que veo acá es que hay una falla del Estado, obviamente. Hay una falla del Estado porque hay 200.000 personas viviendo en asentamientos, ¿no? Esto se está formando un asentamiento en Santa Catalina, pero hay muchísimos más asentamientos en todo el país. Me parece que hay una falla de fondo del Estado. Más allá de un tema sensible desde hace... Por eso, pero más allá de que esto puntualmente, como dicen, se va a solucionar de alguna manera, el propietario va a conservar o le van a pagar por su propiedad y la gente no va a quedar tirada, supongo. Esperamos eso, ¿no? Esperamos que no. Hay un Ministerio de Desarrollo también, hay resortes, se han creado resortes, se han votado apelamos a la voluntad política. La voluntad política estuvo en la creación del MIDES, cuando el MIDES se creó, está en la creación de separar vivienda y ambiente para darle más potencia a cada uno. Es decir, hay como una intención de solucionar el tema vivienda, obviamente insuficiente a lo largo de los años, ¿no? De la historia, porque esto no es nuevo, ni nació en los periodos anteriores, ni hace mucho tiempo, no sé desde cuándo existe. Los asentamientos y los cantegriles, como se los llamaba antes, existen de toda la vida, por lo menos. Hay una falla de fondo que puede ser solucionado esto parcialmente con una voluntad política coyuntural, pero el tema de fondo va a seguir estando y yo la verdad que me declaro incapaz de aportar algo más porque no tengo elementos. ¿Vero? Bueno, sí, por supuesto que el tema de la vivienda es un tema prácticamente estructural en nuestra sociedad. Ha sido un gran debe de los gobiernos del Frente Amplio, pero creo que también ha sido un punto puesto como objetivo de este nuevo gobierno. Más concretamente, la cartera del Ministerio de Vivienda, al frente está Irene Moreira, que ha dicho que uno de sus propósitos era la erradicación de los asentamientos. Entonces me llama la atención que, por ejemplo, leo por acá algunas entrevistas al director nacional de vivienda que dice que el Ministerio está esperando para intervenir a que se resuelva la situación judicial. Entonces, si esperamos que se resuelva la situación judicial y el Ministerio no interviene, y estamos perdiendo el tiempo de poder actuar, yo creo que en un momento fermental, cuando es que este asentamiento no siga creciendo, no se siga compactando. Además es el huevo o la gallina. Exacto, esa es un poco la cuestión que no entiendo, cuando en realidad estaba muy claro que el objetivo era, por lo menos, era muy ambicioso su objetivo, pero por lo menos me imagino que debe estar que no se formen nuevos asentamientos para tener que después, dentro de 4 o 5 años, tener que erradicarlos de una manera mucho más compleja cuando ya están mucho más afianzados en el territorio. En algunos casos con algo de violencia también, porque no es nada... Estamos hablando de mucha... en este caso no hay ningún trámite judicial que dé una respuesta satisfactoria a este problema, porque el único trámite judicial que tenemos encaminado es un trámite penal. O sea, que termina con algunos de los ocupantes presos o con algunos de los ocupantes con un antecedente y con prisión domiciliaria teniendo que abandonar el lugar. No hay un expediente judicial que diga, bueno, estamos esperando que surja de ahí una solución habitacional. Bien. El año pasado tuvimos un caso en Facultad que fue el primer caso donde hubo un éxito, digamos, para nosotros en materia de vivienda, que fue una acción de amparo. Se transó en el medio de la acción de amparo, pero se logró que el Ministerio de Vivienda diera una solución habitacional, que en este caso fue una garantía de alquiler, un subsidio de alquiler, mejor dicho, a una familia
constituida, pero en situación de mucha pobreza, que ocupaba una casa que estaba a punto de caerse. Y bueno, en el marco de ese proceso y con intervención no solamente del Ministerio de Vivienda, con intervención del MIDES, que vino siguiendo a esa familia y además se comprometió a hacer un seguimiento y un apoyo a la familia, con participación del INAU, que hizo un seguimiento, evaluación y se comprometió también a apoyar a los niños de esa familia. Con toda esa intervención del Estado articulada se logró una solución. Eso a nosotros nos da una expectativa de que, bueno, hay que mirar por ese camino, hay que buscar soluciones concretas. No podemos esperar a un plan general que, si bien es necesario, como se decía recién, no va a solucionar esto de pasado mañana, porque este caso tenía orden de desalojo para todos los ocupantes formalizados para el 3 de enero. Con la defensa pública, que trabajó mucho en el ámbito penal, se logró una prórroga que se termina ahora en febrero. Quiere decir que de ahí no va a salir una solución. Se necesita una resolución política. Perdón, una pregunta de ignorante que voy a hacer, porque si por el lado la denuncia penal puede terminar con alguna gente presa o con antecedentes, como tú dijiste, por esa denuncia que está. Pero por otro lado está la jurisprudencia civil que ampara a los ocupantes. El juez que termine condenando a esas personas, ¿no tiene en cuenta la otra biblioteca? Digo, y no, en general... ¿Van paralelas los dos tipos de derecho? Capaz que es de perogrullo lo que estoy preguntando. Pero... No, está buena la pregunta. Lo que sucede es que en el funcionamiento actual que tenemos del sistema penal, el fiscal es el que está al frente de la cuestión, y entonces el fiscal dice, bueno, escúcheme una cosa, yo voy para adelante con la denuncia por usurpación, salvo que ustedes se vayan. Si ustedes se van, a mí no me interesa más seguir con esto. Entonces, el ciudadano, el ocupante en este caso, queda en esa disyuntiva que es, bueno, o corro el riesgo de que me metan en un proceso penal, donde el juez puede eventualmente considerar, y es probable que lo haga, que cometió un delito. Y el otro día una de las personas que están de los ocupantes me decía, fíjese, yo soy guardia de seguridad, me quedé sin trabajo porque tuve una CB, ya me recuperé, pero si yo quedo con un antecedente no puedo volver a trabajar de guardia de seguridad. Claro. Entonces a veces no es el hecho de que vayan presos. Pero la defensa de esa persona no le dice al fiscal, mire fiscal, que por el derecho civil él puede estar ocupando. Sí, pero el fiscal tiene el derecho de seguir adelante. Claro, la fiscalía es autónoma. Diego Pérez es el fiscal que está en el Diego caso, Pérez ¿verdad? es el fiscal. Y no han tenido, me imagino que sí han tenido contacto con Diego. Aparte, Diego es una persona que es bastante comprensible. Él ha participado incluso de las mesas de negociación. Claro. Y ha manifestado que su interés no es desalojar a la gente, pero bueno, está convencido que tiene que aplicar la ley y que la ley establece que se configura un delito y bueno. No, que está bien aplicar la ley, está bien, pero claro, habiendo otra... ¿Qué ley? Claro, pues es lo que iba, habiendo otra ley que también le da el derecho... fiscal penal, y bueno. No, está bien, sí. Podría haber un fiscal que diga, mire, esto para mí no es una cuestión de política criminal, por lo tanto vayan a la justicia civil y dirímanlo allí. Claro. Eso puede ser. No es el caso. No lo hizo. Podía haberlo hecho y no lo hizo. No es el caso. De quedar como el insensible del panel, ¿no? Pero ¿Qué cosa, digo, que te sale muy bien, ¿eh? Sí, pero yo voy a hacer una pregunta que seguramente algún televidente se puede estar haciendo la misma pregunta o por curiosidad nomás. Estas 56 familias, que son muchas más, pero 56 que firmaron, que están allí en Santa Catalina, ¿de dónde vinieron? ¿Dónde vivían? ¿En cuánto tiempo? Porque eso fue algo que se discutió en determinado momento, como que hubo un malón grande que incluso acusaron que habían camionetas que habían llegado y que se había armado rápidamente. Grupos de narcotraficantes. Como que había alguien atrás. Pero yo los veo en las imágenes y todo, y realmente uno no tiene más que apenarse, pero son preguntas que me parece que valen. ¿Tienen trabajo? ¿No tienen trabajo? ¿Cuántos tienen trabajo? ¿Cuántos no tienen? Porque muchas veces nosotros, y esto que voy a decir me va a costar, pero no importa, lo voy a decir igual, vemos, por ejemplo, en la zona balnearia, que hay gente, o residentes o no residentes del lugar, que se apropian de determinados terrenos, que plantan bandera y utilizan esos terrenos, se arman una casita, no sé cuánto, que de repente, obviamente, eso es con otros fines, no son con fines de vivienda, como puede ser estos casos, pero que hay líos en Jaureguiberri, hay líos en toda la costa de Maldonado con ese tema, con la apropiación indebida de terrenos. Acordate el Polonio. Que son vivos, acordate el Polonio, acordate Punta del Diablo y acordate de tantos lugares. Es decir, esta gente tenía un lugar donde vivía, no vivía en la calle, porque la gente de calle sigue siendo la misma según las evaluaciones. O sea, estaba viviendo en algún lado. No puede haber situaciones que voy a vivir gratis en un terreno que no es mío, me apropio, después que me vengan y me saquen y que venga Cereta y me defienda. Es dura la pregunta, pero... No, yo agradezco la pregunta, porque esas cosas son las que si no quedan a veces flotando en el aire.
Yo lo que le puedo decir es que acá hubo 2 relevamientos, uno que hizo la universidad a través de Apex Cerro, sobre todo el asentamiento hace ya unos cuantos meses, y otro que hicimos nosotros con técnicos también de la universidad para presentar esta acción, porque queríamos tener información actualizada, porque también los asentamientos tienen como una gran movilidad, ¿no? O sea, la gente entra, sale, y uno tiene que saber exactamente de quién estamos hablando. Y en ese relevamiento se visitó a cada una de las 56 familias que participaron y se hizo justamente, se tienen datos sobre cómo están integradas las familias, qué trabajos tienen, si reciben prestaciones sociales del MIDES, si están desocupados, etc. Y de dónde vienen y cómo es su historia. Todo eso está de alguna manera medido y le puedo resumir más o menos. En la mayoría de los casos hay un porcentaje que tiene trabajo, son trabajos cuyos ingresos están en general por debajo de los 25.000 pesos o de los 20.000 pesos, que hacen difícil que alguien pueda hacer frente a un alquiler, sobre todo teniendo hijos. En otros casos hay personas desocupadas y en otros casos hay personas que tienen algún trabajo más formal, algunos son informales, pero algunos que tienen trabajo formal, pero siempre con salarios muy bajos. En muchas de las trayectorias son personas que vivían en la zona, la mayoría en la zona del cerro o contiguas al cerro, y que a propósito de haber perdido el trabajo no pudieron seguir pagando el alquiler, fueron desalojados de sus casas y buscaron un lugar. Primero se quedaron la mayoría en casa de familiares, amigos, etcétera, hasta que ante la posibilidad de ocupar esto, que fue en enero del 2020, decidieron ocuparlo. Respecto al aprovechamiento, yo la verdad que después que lo visité y que habitualmente voy a hablar con ellos e informarlos, la verdad que me cuesta muchísimo pensar que pueda haber algún aprovechamiento de los que yo conozco y de los que estamos trabajando cuando uno mira gente que está viviendo en un rancho de lata que se llueve y hace sus necesidades haciendo un pozo en la tierra. O sea, a mí me parece que pensar que hay un aprovechamiento en esas circunstancias, cuando hay niños que tienen una comida al día porque hay un merendero en el lugar, y es difícil, ¿no? Es difícil. No descarto que pueda haber uno, que pueda haber dos, que tengan algún interés eventualmente espurio en esta situación. Yo la verdad que no los he encontrado en las visitas que he hecho. Sí, de todos modos, como queda dicho también, es un tema para tener soluciones, yo no digo definitivas, pero yo recuerdo que ha habido muchos programas, cada administración de gobierno empieza un programa distinto, mucho dinero diagnosticando, ¿no? Es uno de los sectores que ha tenido una diagnostiquitis impresionante, con mucho dinero para diagnosticar, y el problema se conoce, se sabe, hay que manejar la situación, la información, y ver las situaciones como son, ¿no? Entonces, en algún momento alguien tiene que agarrar el problema y tratar de solucionarlo de fondo. Sí, sobre todo porque como escribió hace más de 100 años Bas Ferreira, nacemos con un cuerpo y ese cuerpo ocupa un lugar. Entonces el derecho a habitar existe, o sea, yo tengo que estar en algún lugar tiene que haber para que yo lo ocupe. Entonces los estados son en estas situaciones dramáticas de emergencia donde alguna solución es imprescindible encontrar. Y esa solución no puede ser correr el asentamiento del lugar, porque así hoy el propietario dijera, bueno, ¿sabe qué? Quédese todo el 2021. Bueno, no son dignas las condiciones en que esta gente está. Además, claro. Pero además, otra cosa, ahora te escuchaba y recordaba, la clínica de litigio que tú representás también ha manejado mucho el tema de los inmigrantes. El tema de la inmigración ha sido Hay un tema migrantes también acá. sensible a este asunto. Está llegando una cantidad de gente de otros países, como quizás hacía muchísimos años décadas que no llegaban al Uruguay, y también muchos de ellos en condiciones muy precarias. Seguramente los problemas de España tenían que ver también con ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, todo el tema migratorio es un tema que está causando... Tuvo mucho que ver con la crisis hipotecaria y los también, desalojos, ¿no? tenés razón. Pero a lo que voy es que toda la ola migratoria que hoy está muy efervescente, también tiene un caldo de cultivo en estos temas. Totalmente. Es más, en este asentamiento hay migrantes dominicanos, cubanos, que han terminado ahí porque normalmente tenían trabajos informales, no perdieron sus trabajos o les ha descendido drásticamente, no pueden pagar la pensión y bueno, terminan en un asentamiento. Además estoy recordando casos que hablamos contigo mismo de inclusive migrantes que habían sido estafados, ¿no? O sea, sí, claro. Entonces también se aprovechan de la vulnerabilidad que tienen justamente ante estas situaciones, generando problemas realmente serios. ¿Desde qué momento esos terrenos están desocupados, Juan, aproximadamente? Que no, ojo, hay que aclararle a la gente. La ley no obliga al propietario a hacer uso del inmueble
inmueble, etcétera, etcétera, del terreno en este caso, no es una causa de justificación, simplemente para terminar de redondear la información. Los datos que tengo, o sea, es una sociedad anónima la dueña de los terrenos, es un espacio bastante amplio. Y bueno, la sociedad, por lo que tengo entendido, tiene un giro comercial que no está vinculado a los terrenos en sí, es simplemente propietaria de los terrenos. Y hace muchísimos años que no tienen una utilización que uno pueda visualizar, ¿no? Lo cual no va en desmedro de... No tiene absolutamente nada que ver, tiene todo el derecho de reclamar, pero simplemente como modo de información Sí, para sí, saber no si tienen- había un proyecto no. de pronto para construir un polo logístico o lo que fuere, a eso me refiero. No, por lo menos que yo conozca, no. Ok. Muchísimas gracias, Juan, No, por por habernos favor, acompañado. gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes también y a ustedes que Buenas vacaciones. me permitieron acompañarlos 2 semanas en las vacaciones de Victoria, que estará el lunes. Para mí siempre, les digo lo mismo cuando termina este ciclo, es un honor que la tele, que Kubrick y que la excelente producción y además de los panelistas me cedan la posibilidad de estar acompañándolos tarde a tarde. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.